Para mí es totalmente inédito y singular en términos de lo deleznable y deplorable que es. Y me hago cargo de las palabras, ¿no? Pero me parece importante presentarlo, así que lo tiene el señor Lautaro Maislin para hablar un poquito de este tema. Lautaro. Sí, Julián, tenemos muchísimo material en relación a lo que sucedió el día de ayer. El DIPI expresó opiniones repudiables, pidió echar este gobierno a patadas en el culo, lo dijo así que lo estoy citando al cantante, y también en un momento avaló la dictadura. Si les parece, lo compartimos y después lo analizamos. Ustedes no tienen vergüenza. A patadas en el culo hay que sacarlos ustedes de este gobierno. No se bajaron un mango el sueldo. Y encima tienen el cinismo de aumentarse el 40% y se sacan la foto riéndose. Son los mismos que los militares, son todos unos hijos de puta porque lo fueron. Porque lo fueron. Porque se equivocaron un montón. Han hecho un montón de cosas, pero se equivocaron un montón. Pero son los mismos que te reclaman la madre de Plaza de Mayo. Son los mismos que te bancan que no el nunca más, pero bancan a Perón, que era milico. Bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no? para analizar, me parece. Lo primero, ¿no? Nada más, esto que ustedes están escuchando obviamente no es producto de la espontaneidad, ¿no? Creo que hay algo ahí muy perverso, muy cínico, pero la verdad que no hay que quedarse en ese tipo de categorías. Lo que digo es, esto claramente es un planteo totalmente falso de lo que ha pasado en la historia argentina. Y si hubiese algún tipo de duda, bueno, está la justicia. Y están los culpables, porque hay una sentencia y esa sentencia determinó que hubo culpables en términos de lo que fue la dictadura y en términos de lo que fueron los delitos de lesa humanidad. Entonces, acá no se puede ser relativo y no se puede ser banal con respecto a lo que se está hablando. Eso es lo primero que quiero decir. Después, por supuesto, podemos seguir analizándolo. Y muestra un poco también el hilo, el DIPI, en el momento en que dice los militares han hecho un montón de cosas, después otros estuvieron mal, pero en ese han hecho un montón de cosas, está avalando cosas de la dictadura militar. Sí. Creo yo. Y bueno, obviamente tiene un discurso golpista, como mínimo, cuando está pidiendo que a este gobierno hay que sacarlo a patadas. Y en todo caso habría que sacarlo a votos si no estás conforme con el gobierno. Yo le sumo algunas reflexiones. Primero, la falsedad que plantea en términos de los militares, ¿no? Los militares son unos hijos de... A ver, primero, aquí hay que decir que el tema no es el rol. Aquí no es que ser militar te hace malo o bueno, ser policía te hace malo o bueno, ser periodista te hace malo o bueno. El problema es desde ese rol que hiciste. Bien, eso como primera medida, porque si no es estigmatizar las funciones, los roles, las vocaciones, las profesiones, porque militar también fue San Martín, digo, ¿no? Entre otras cosas. Eso por un lado. Por otro lado, habría que aclararle a DIPI que los militares no se equivocaron un montón. Los militares en el golpe genocida llevaron adelante un sistema... Un plan sistemático de desaparición y tortura. No se equivocaron. Y fue un plan sistemático que se instaló en toda la región, que por si no lo sabe, se llamó Plan Cóndor. Entonces, no es que se equivocaron. Y por otro lado, además, me parece, y quiero tomar algo que hoy dijo Estela de Carlotto en este mediodía a Daniela Ballester, cuando Estela de Carlotto, escuchando estas palabras, lo convocó a DIPI. Y me pareció muy interesante. Claro, le dijo, muy interesante. Quiero hablar con él. Claro. Quiero contarle mi vida, mi historia, la lucha que llevamos adelante. ¿Por qué? Y dice algo para mí brillante, Estela, cuando dice, porque a este muchacho también de alguna manera lo han construido así. Digamos, ¿no? Porque no deja de ser joven. Y le han metido un relato que lo repite y que si uno le hace 3 preguntas seguidas, y no quiero ser soberbio con esto, tampoco lo quiero desmerecer en sus capacidades, pero digo, seguramente se le hace 3 preguntas seguidas y no sabe qué responder sobre la dictadura. Que a mí me parece, Fernando, que justamente no hay que caer en esa trampa, ¿no? Porque eso está planteado en términos de la descalificación, en términos de cuánto se puede discutir sobre este tema con el DIPI o con aquellos que piensan como el DIPI, y la pregunta es, ¿él es un referente
gerente de un espacio político? ¿Hay un espacio político detrás que piensa como piensa él? ¿O es una operación y lo que se está tratando de hacer es generar una especie de memoria colectiva en paralelo con lo que es el trabajo que se está haciendo de la memoria colectiva? Yo lo que quiero decir es esto forma parte de la memoria colectiva. Que discutamos esto es parte de la memoria colectiva. Pero sobre todo, la memoria colectiva que tiene que tomar que hubo en la Argentina represión ilegal, la clandestinidad, el asesinato, entendemos el asesinato porque en rigor él habla de los 30.000 de una forma totalmente despectiva, pero lo que hay que decir acá es que pueden ser 30.000, pueden ser 40.000, no lo sabemos y la discusión no es el número, la discusión tiene que ver con la naturaleza del hecho y el hecho es que esas personas están desaparecidas todavía, que el grueso de esas personas todavía está desaparecida. Entonces, si la discusión que está planteada del otro lado, y entendemos que está planteada porque este señor la plantea es, bueno, ¿cuántos son? Yo le diría primero que digan dónde están. Exacto. ¿Dónde están los muertos? Porque nadie dice dónde están todavía. Entonces, ¿dónde están los muertos de la dictadura? Que están desaparecidos. Y entonces uno entiende ahí que la discusión tiene que ver con un criterio, con el criterio que referencia a lo que ha pasado, a la verdad histórica en la Argentina. Entonces, este juego engañoso de relativizarlo todo, de mezclarlo todo, de plantear un debate que es totalmente falso y donde no hay que entrar, creo que es una invitación para que volvamos a hablar una vez más de lo que ha pasado en nuestro país. Y como decía Fernando, no tiene que ver con los militares, tiene que ver con la responsabilidad de aquel que estaba al comando del Estado y con lo que hizo el Estado con el poder que tiene el Estado. Precisamente me encantaría que se dé el encuentro entre Estela de Carlotto y el Dipi. Sigamos analizando fragmentos del Dipi en otras oportunidades porque también tiene un discurso en contra de los argentinos. Mira, siempre digo algo, este país es hermoso, pero a veces lástima que está lleno de argentinos. Mira, siempre digo algo, este país es hermoso, pero a veces lástima que está lleno de argentinos. Y es curioso también el del periodista, porque también se le está dando mucho lugar. Y ya vamos a ver a continuación cómo Patricia Bullrich y Mauricio Macri coquetean con el Dipi o con el discurso del Dipi para que sea candidato. Y yo ahora me quedo pensando también en la pregunta que hacías vos recién, Julián. Si es parte de una operación para instalar ese discurso o si finalmente después va a tener un lugar en las listas el Dipi. Bueno, ahí está. Y es importante este planteo, porque hay muchos y muchas que están convencidos que en realidad es una estrategia para instalar y que en realidad no hay que repetirlo, porque al repetir al Dipi o al repetir ese discurso le estamos dando más visibilidad a la agenda de ellos. Y la realidad es que por más que uno se detenga o no en el Dipi, ese discurso continúa y ese discurso perfora. Y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es histórica y será de por vida. Por lo tanto, cada vez que aparece un negacionista disfrazado de lo que sea, hay que salir al cruce. Porque el Dipi perfora un sector de la sociedad, de la juventud, que a lo mejor no tiene plena conciencia de lo que significó la dictadura. Entonces, con decir no le contestamos porque si no le estamos haciendo el juego, terminamos de alguna manera legitimando un discurso. Ahora, el Dipi también es la representación, y no quiero caer en la persona de él a la que no conozco, por supuesto, no hay sino que caer, no. Él como un instrumento de un pensamiento dominante. Un instrumento que, insisto, entre otra cosa, lo que busca es despolitizar a la sociedad. Y como diría un querido colega Gustavo Campana, arrancarle páginas a los libros de historia. Bueno, en relación a lo que decías, despolitizar a la sociedad, perdón, chiquito, quería agregar algo. Recuerdo también a Mauricio Macri yendo a Rosario. En un momento hizo campaña con un señor que había dicho el problema de los argentinos son los argentinos. Hizo campaña desde su cuenta de Instagram con eso. Sigamos repasando lo que tiene que ver con el Dipi, y esto es lo que te comentaba recién Julián, Agustina Mesa, en relación a el llamado de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri a que el Dipi sea candidato. Por ejemplo, todos aquellos que se quieran sumar, especialmente los que nunca han hecho política, ¿no? Como Facundo Manes, como el Dipi que vos citás. A mí me gusta que haya gente que venga de lugares distintos. No sé, la otra vez tuve una conversación
con el DIP y tiene ese sentido común tan profundo de la persona que quiere progresar y que le dice al pibe, él es un pibe de La Matanza, el pibe de La Matanza, flaco, no salí de ahí, viste, no te la creas, al final te terminan matando, te terminan, viste, haciendo súbdito. Entonces esas miradas son bien importantes, así que yo creo en la apertura. Bueno, ahí veíamos a Patricia Burrich en el auto festejando al Dipi y con un tema de él. Y recordar también que el Dipi hace pocas semanas dijo que había que hacer una clandestina en plena segunda ola en el Obelisco. Eso también quería remarcarlo. Tenemos la pregunta es si este señor, digo, después lo charlamos, pero digo, si este señor quiere ser candidato, si quiere asumir un rol dentro de lo que es la República, y se va a manejar con esta responsabilidad, la verdad que digo, no. Y curioso lo que decía Patricia Burrich, el Dipi representa el sentido común de un chico de La Matanza que les dice tienen que salir de ahí porque van a terminar muertos. La verdad que ese sentido común es un poco ahí tenés el inexplicable. Sí, el eso target es lo que al busca apunta, con el Dipi. Y esto es también lo que habíamos visto hace unas semanas aquí. El Dipi tuiteó: estoy cansado de que me digan macrista, me encantaría sacarme una foto con Mauricio, así todos se enojan en las redes. Finalmente Mauricio Macri se sacó una foto con el Dipi y después dijo que le gustaría que sea candidato, y eso es lo que estamos viendo ahí. Pero me gustaría hacer un linkeo también con lo que tiene que ver con banalizar la dictadura, porque el senador Martín Lustó comparó la cifra de los muertos en la dictadura militar con la de los muertos actualmente por COVID y lo multiplicó. Si les parece, lo compartimos y analizamos este discurso de Juntos por el Cambio. Son más de 100 veces, 150 veces los muertos en la Guerra de Malvinas. Sí, 144 guerras de Malvinas. Bueno. 267 bombardeos a la Plaza de Mayo. 482 veces la tragedia de Cromañón. Yo lo dije en un discurso en el Senado. Ajá. Además de eso, son décadas de muertos por accidente de tránsito. Sí, y además o por inseguridad. Intergeneracional. Obviamente porque hay gente joven, de mayor edad, hasta niños lamentablemente, y además en todas las provincias. Y es además un número que tal vez después se conozca el real. Pero además todos tenemos, como decís vos, conocidos que han fallecido, todos tenemos seres queridos que la han pasado muy mal, pero llevarlo al extremo, y no quiero hacer una comparación de mal gusto, pero son 3 veces las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Sí? Estaba escuchando el audio no lo había escuchado, lo que ha dicho el senador Lustó, realmente preocupante. A nosotros, los muertos del COVID nos duelen, nos provocan duelo, dolor, duelo y acompañamiento a las familias. Y para ellos son una oportunidad de hacer política. Esa es la diferencia. Bueno, yo quiero decirles que hay un hambre por decir cosas con respecto a este tema realmente importante. Me pone muy contento. Lo saludo. Había demasiado archivo, mucho archivo para revisar. Mariano Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Julián, Agustina, compañeros. Porque sí, me parece que se impone hacer algunas referencias sobre esto. Y coincido con Fernando, no en la figura específica del Dipi, sino en la trascendencia política que tienen este tipo de episodios. Porque uno asume que la democracia en la Argentina ha construido una cantidad de certezas sobre las cuales todos hemos caminado juntos durante estas largas décadas que por suerte mantienen la democracia en la Argentina. Y esta idea de algunas personalidades y de algunos personajes de la política de reescribir permanentemente la historia de la Argentina es lo que a mí me preocupa, porque pareciera que hace 10 años decir que los 30.000 desaparecidos eran un invento generaba un determinado costo político que a partir de la irrupción del macrismo como fuerza política de la Argentina dejó de tener ese mismo peso. Es decir, ya cualquiera puede decir que el número es el que prefieren. Han surgido comunicadores ábacos que dicen que tal es el número de desaparecidos, que alguien dijo tal cosa, que alguien dijo tal otra. Entonces, y no quiero tampoco focalizar en el número, pero ¿sabes por qué, Mariano? Porque hay un sector de la sociedad a la cual le duele que la naturaleza de lo que estamos hablando no pueda cerrarse. Y justamente no puede cerrarse porque estamos hablando de desaparecidos y no de muertos. Y obviamente no se puede certificar la muerte de alguien que no está
y cuyo cuerpo no está, cuyo cuerpo no se encontró y cuyo cuerpo no tiene referencias, no tenemos referencias. ¿Dónde están los cuerpos? Entonces, creo que tramposamente se quiere cerrar esa discusión y no se puede cerrar y nosotros no la vamos a cerrar. Y te digo más, para mí esto tiene tal trascendencia política y me parece que es lo interesante tomar esto para impulsar ese debate en este sentido. No cabe duda, y lo mostró muy bien en la cronología Lauti, que el DIPI hoy es un emergente del macrismo más puro y duro, del macrismo, de Patricia Bullrich, del propio Mauricio Macri, etcétera, etcétera. El macrismo hoy es probablemente la pata más importante de la ex coalición gobernante, hoy la principal coalición opositora, que es Juntos por el Cambio. A mí me gustaría saber de corazón, ¿qué piensa el radicalismo de esta idea de tenías a Lustó ahí haciendo una comparación que dice un poco incómoda? No, no es incómoda, es repudiable. Yo pensaba en Alfonsín, ¿no? Por eso digo, el radicalismo que enjuició las juntas, el radicalismo que recuperó la democracia para los argentinos, ¿cómo se para en una misma coalición gobernante con este negacionismo, con este pisoteo del consenso democrático? Ahora, hay como un montón de puntas, ¿no? Porque estaba pensando, y no me estoy yendo, ¿qué duele más o qué genera más indignación? ¿Que Carlos Tevez no pague el impuesto a las grandes fortunas o que no lo pague Mañeto? ¿Qué causa más dolor? Que no lo pague Tevez. Obvio, ¿Por qué? Por el origen, claro. Por el origen, por el espacio social que de alguna vez formó parte. Vos decís, después de lo que viviste, después de que vos sentiste en tu propio cuerpo la necesidad y el hambre, cuando tenés que pagar un impuesto para aquellos que menos tienen, debiera salirte naturalmente y no sucede. Entonces genera bronca. Esto pasa lo mismo con DIPI, porque uno le preguntaría a DIPI, a ver, ¿a quiénes les cantás? ¿Quiénes son los que escuchan tu música? ¿No es ese barrio, no es ese pueblo del cual formás parte, esos sectores sociales? Y tomás el discurso de aquellos que han generado que tus propios vecinos vivan en condiciones de desigualdad, que vivan sin oportunidades. Pero te venden la de la meritocracia después. Bueno, claro, pero es la síntesis de aquellos que aseguran y que saben mucho más que nosotros, al menos que yo, que el éxito cultural del modelo es el pobre de derecha. El éxito cultural es que el tipo que apenas llega a fin de mes, la mujer que apenas llega a fin de mes y que no les alcanza su salario, salgan en el balcón a la calle diciendo yo soy Vicentín. Ese es el logro cultural de la derecha y es el símbolo DIPI de A mí, Fernando, me parece más grave todavía que eso, porque se está rozando un capítulo negro de la Argentina, un capítulo que no está cerrado y que creo que permanentemente, y me llama mucho la atención, un sector de la política, de la oposición política, no sé si es todo el radicalismo, pero claramente el PRO tiene mucho más de esto, quiere cerrar la discusión de la dictadura, quiere cerrar la discusión de los desaparecidos, quiere cerrar la discusión y en todo caso quiere plantear teorías, la de los dos demonios. Tal vez ni siquiera la quiera cerrar, Julián, y sea peor, porque tal vez no es que la quiere cerrar, sino que lo que quiere decir es, bueno, vamos a tomar lo bueno de esto, de esta experiencia, como parecía decir el DIPI. Es decir, en lugar de cerrar la discusión, decir, bueno, la verdad que no estuvo tan mal ese periodo, ¿no? ¿Sabes qué creo que son Los las dos militares cosas? han hecho un montón de cosas y Mauricio Macri, perdón, pero vos decís, esto debería ser un discurso piantabotos. ¿Por qué Patricia Bullrich y Macri lo llaman? Bueno, el propio Mauricio Macri habló de guerra sucia. Quiero decir, en Chile uno escucha mucho más frecuentemente algún grado de reivindicación respecto del pinochetismo. Es decir, que también tuvo una inserción cultural mucho más importante en ese aspecto. Acá reivindicar a la dictadura era todavía lo es, creo, absolutamente marginal. Ahora, pero que esto empiece a permear a través de políticos ubicados en la principal escena de la agenda pública, me parece que es para preocuparse. A mí me gustaría sumar una cosa para ver qué opinan ustedes. Lo que me sucede es que hay una duda respecto de cuál es el rol real del DIPI. Llevamos un año viéndolo desfilar por un montón, por 2 o 3 canales, donde expresa su opinión, por 2 o 3 radios, pero no dice pero no dice realmente cuál es su interés. Coquetea con que va a ser político, pero díganme la verdad, ¿ustedes ven de la misma manera a una persona cuando desempeña un rol y después dice quiero ser político? No, a ver, a mí, yo puedo decir algo, a mí no me importa lo que vaya a hacer el DIPI. Es decir, la verdad porque yo quiero conocer los intereses detrás. Me importa que las ideas que él de alguna manera propone a debatir y me parece que son valiosísimas. De hecho, hay casi que agradecerle al DIPI que haya dicho esto porque realmente nos da la posibilidad de rediscutir y de reelaborar el capítulo de la memoria, la verdad y la justicia en la República Argentina y además, bueno, es un tiro por elevación
a un sector de la sociedad que piensa como él y a un sector de la política que piensa como él. Por eso la verdad que llama mucho la atención. Lautaro, sí. Sí, bueno, recién Mariano preguntaba qué piensan los radicales y bueno, hay varios radicales también que tienen comparaciones un poco insólitas y hasta repudiables. Escuchemos lo que dijo Mario Negri y después lo analizamos. Te imagine que el impacto que produces, la cantidad de muertos son muchos, por eso puse 142 Malvinas, sí, porque va a cargar sobre la espalda de los argentinos sobre todo, pero sobre el gobierno, aunque se lo quiera sacar, es interrogantes. Allá murieron 650, acá vamos a llegar a 100.000 pronto. Creo que quisieron evitar el efecto del golpe de los 100.000 que van a sonar como un estruendo, pero que en realidad llevará durante los años, pasen los gobiernos que pase. Ahora, escuchábamos 142 Malvinas comparada con los muertos por la pandemia. Escuchábamos a Lustó 3 veces más que en la dictadura. Después tenemos números irrisorios que siempre lo discutimos. 14 toneladas de piedra. Cuando hablan de 14 toneladas de piedra, sí, que la pesaron. Después teníamos los 14 millones de vacunas que no habían llegado en enero de Pfizer, que después Patricia Bullrich los pasó a 8. Los 7 diputados para ser Venezuela. Tienen cifras que la instalan y bueno, es curioso. Bueno, también veamos lo que pasó con una diputada del PRO en Catamarca, que está muy molesta con la ley Micaela. La vemos y después la analizamos. Si no, la ley Micaela no cumple la naturaleza por la cual fue creada. Les cuento lo que me pasó con una tarea de un texto de una zurda feminista, Silvia Federici. Me hicieron hacer una tarea que lea e interprete el texto sobre que el micromachismo y el machismo viene del capitalismo. Yo creo que todo lo que nosotros estudiamos o tenemos alguna capacitación o hemos analizado textos, sabemos que eso no puede ser así, que el micromachismo y los machismos vienen desde antes del capitalismo. No le podemos echar la culpa a una ideología por el mismo machismo. Y me parece, sinceramente, señora presidenta, que tenemos que rever esos contenidos, porque lo único que hacen es adoctrinar y ejercer odio hacia quien piensa diferente. Es una diputada de la provincia de Catamarca que se llama Natalia Zaceta, y aclarar que en Catamarca 41 legisladoras y legisladores se opusieron a la ley Micaela y solo 10 completaron la capacitación. Y recordar ahí también que está diciendo, leí un texto de una zurda feminista, se está quejando del adoctrinamiento y se expresa de esa manera. Bueno, un poco Silvia Federici es una gran teórica del feminismo. Yo personalmente coincido con ella, digamos, el planteo del capitalismo. Me parece muy interesante, no solo el capítulo político, sino además para discutir lo que planteaba. Y es así realmente, ¿no? El capitalismo está de alguna manera sedimentado sobre qué, bueno, sobre el machismo, digamos. A las mujeres no tienen un salario y crían a lo que termina siendo el alimento central del capitalismo, que es ni más ni menos que la mano de obra. Es decir, fíjate, desde ese punto de vista, sí, de ahí en adelante, todo lo que uno quiera. La verdad que la discusión da para muchísimo más. ¿Le parece que hagamos una pequeña pausa? Sí. Quedamos, es mucho por hoy. Respiro. Es demasiado. Pausa y ya regresamos.